principales sectores que se vio afectado con la apertura de importaciones fue la industria del calzado. La industria del calzado en Argentina es muy importante, sobre todo en el interior del país, en Córdoba, Santa Fe. Fuimos a un pueblo que vive casi exclusivamente de la industria del calzado. Es decir, son todos productores de calzado, de cajas de calzado, de cordones, de todo lo que tiene que ver con el calzado en la República Argentina. Ese pueblo se llama Acebal, está muy cerquita de Rosario, a pocos kilómetros, y como te decía recién, casi todas las familias dependen de la industria del calzado. En ese pueblo, Mauricio Macri ganó muy bien, con amplio margen. ¿Por qué? Porque se habló justamente de ese sector específicamente antes de las elecciones. Y se dijo que a ese sector se lo iba a beneficiar, que nunca iba a haber apertura de importaciones. Pero Mauricio Macri llegó, abrió las importaciones y reventó todo el pueblo y la industria del calzado también en distintas partes, como te decía recién, de la República Argentina, Miguel, ¿no? Acebal, claro, de la provincia de Santa Fe, es un ícono de las víctimas de la política económica del gobierno de Macri. Más recesión, menos consumo y el cierre de muchas fábricas de zapatos en un pueblo en el que la mayoría de la gente labura de eso. Esto te muestra a los que son caídos, a los que terminan siendo los caídos del sistema de este modelo económico de Macri, los caídos de los que casi nadie habla. Bueno, en realidad es un modelo económico. No importa si nosotros no estamos en contra de Mauricio Macri, estamos reflejando como crítica positiva hacia el gobierno las cosas que no se están haciendo bien o que lo que se había prometido no se está cumpliendo. Y entonces en este caso particular se había dicho que la industria del calzado sí iba a haber favorecida. Te decía, este pueblo casi que vive en un 90% de esto, de producir zapatos. Y había escuchado al presidente, cuando era candidato, decir que lo iba a beneficiar y que nunca se iban a abrir las importaciones. Fíjate cómo estaba hace un tiempo, ahora están recibiendo subsidios que supuestamente Cambiemos decía que no iba a haber. Están recibiendo subsidios y por eso subsiste de mala manera la industria del calzado en Acebal. La localidad de Acebal, provincia de Santa Fe. Es un pueblo de 5.000, 6.000 habitantes, donde hay 35 fábricas más o menos, entonces le han apodado la capital del calzado. A eso le tenés que sumar los talleres de aparado, la fábrica de caja. Involucra un 60% de la economía de nuestro pueblo. Tuvimos 10 años de mucha venta y ahora, bueno, se ve una recesión. Y estábamos haciendo de 180 a 200 pares por día. Y hoy en día estuvimos haciendo 30 pares. Vendíamos más o menos 11, 12.000 pares por temporada. Cayó a un 4.000. Cada uno va a hacer su esfuerzo para sostener esta fuente de trabajo. Pero le puedes exigir al del zapato que haga todo el esfuerzo. Los fabricantes están en una situación desesperante. Tiene que empezar a despedir gente. No sabemos qué hacer con la gente porque estamos sin trabajo. En este pueblo somos todos conocidos. La gente que está trabajando no es un empleado que tiene un número y es el padre del hijo que va a la escuela con el mío. Tuvimos que sacar a 10 empleados. Esos empleados prácticamente acá son amigos nuestros y es duro decirle a un amigo que no tiene más trabajo. Me encuentro mal porque no tenemos trabajo, muy poco laburo hay. En 2017 nos encontramos con 14 empleados. De esos 14, 7 nos sobran la mitad. Yo con 52 años, ¿dónde voy a conseguir laburo? ¿Quién me va a agarrar? Ya estoy viejo. Los pueblos vacíos, sin trabajo. Esa imagen no la queremos ver y vamos a ponernos a trabajar para crear mucho más que eso. Tiene que empezar a despedir gente. No sabemos qué hacer con la gente porque nos sobran la mitad. ¿Quién me va a agarrar? Ya estoy viejo. Y hoy tienen que producir menos del 50% de lo que estaban produciendo. Se fabricaban 100.000 pares por mes. Hay muchachos que ya no están más trabajando, que fueron achicando los turnos, que se fueron despidiendo algunos, y esos muchachos han emigrado, se han tenido que ir de su pueblo natal a otro lugar a buscar otras posibilidades de trabajo. Y muchos de ustedes han venido de distintas provincias buscando un trabajo, y que si hubiesen tenido oportunidad en su pueblo, en su provincia, jamás la hubiesen abandonado. Venimos en una recesión con respecto a la cantidad de pares que se vienen fabricando, llegando a este momento a una disminución de no menos del 50%. Tuvimos que sacar 10 operarios. Siempre hicimos calzados, otra cosa no sabemos hacer. El precio está muy accesible, más no se puede bajar. Y tampoco se vendió. La caída del consumo fue algo gravísimo. No hay plata.
la gente se está cuidando, que los alquileres le han aumentado, la luz le aumentó. El principal problema es el consumo y muy cercano está la importación. Un cliente que nos compraba muy bien de corriente y le llegó 200 bultos de importado. No podemos competir con Brasil ni hablar con China. ¿No podemos abrir las importaciones? ¿No vas a abrirlas, No, la Argentina no puede. Estamos medio parados, se está complicando con lo que está entrando de afuera. Un par que entra de afuera es un par que se tenía que fabricar acá. Te digo lo de la cámara de zapatos, ¿no? Dicen, por favor que no nos invadan los chinos, si abren las importaciones nos aniquilan. Absolutamente, tiene razón él. ¿No podemos abrir las importaciones? Es la hora que salgan a dar la cara y a decir la verdad. Recurriremos a abrir la importación y traer una oferta adicional que corrija el problema de precios. El mes pasado la fábrica tuvo una pérdida de 350.000 pesos porque prácticamente no se produjo. ¿Quién se hace cargo de la gente que va a quedar afuera? Tengo 4 hijos y 2 nietos. Y ellos están sin laburo porque hacían zapatillas y la estoy peleando. También en el 2001 hubo un parate igual, pero creo que ahora estamos peor que en el 2001. En aquella época entrar a una fábrica y tenerla cerrada y la máquina tapada. Y hoy me vuelve a pasar a mí. Una impotencia terrible. Por eso vos, que sos del gobierno, salí a dar la cara. Decí lo que nos va a pasar. Tenemos que sentarnos en una mesa, los empresarios del calzado, el gobierno, y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para realmente poder desarrollar esta actividad en el largo plazo? Nosotros pedimos, por favor, que tengan un poquito de piedad, y te hablo y me da mucha bronca, ¿no? Me da mucha bronca lo que pasa. De Acebal nos fuimos al norte de la provincia de Córdoba. Nos fuimos de Santa Fe hacia la provincia de Córdoba, uno de los departamentos más pobres que tiene la provincia, el departamento Cruz del Eje. Había una localidad que se llama Canteras Quilpo, así se llama la localidad. Le pertenecía a Fortabat en algún momento, una cantera de cal. De cal, el Milagro se utilizaba para hacer viviendas precarias, clase media compraba la cal esa para hacer esas viviendas. Clase media para abajo, está claro, ese era el consumo de esa cantera. Esa cantera ha desaparecido. Lo compró un grupo mexicano, uno de los principales productores de cemento del mundo, porque esa cal no era consumida. Es decir, la clase media y la clase baja dejó de consumir cal para la construcción de viviendas. ¿Sabes a dónde se fue esa empresa? Se fue a San Juan para vender esa misma cal para la industria minera. Es decir, para los grandes exportadores. Se acabó la construcción de viviendas y se fueron para abastecer a la minería en Chile y además en San Juan. Miguel. Acá tenemos los datos de lo que está comentando Tomás y las consecuencias. Mira, las compañías Zetas y el grupo Calidra se unieron e invirtieron 50 millones de dólares y lo que dicen es que en la provincia de San Juan, como te comentaba Tomás, una planta de tecnología europea de última generación que produce cales vivas de alta reactividad y excelente calidad va a estar destinada principalmente a abastecer los mercados de la industria y la minería. En 2010 surge Cefas Chile, extendiendo su participación en el mercado, comercializando y distribuyendo sus productos en el territorio chileno, y lo que dice es que la cal es una de las materias primas que se usa en muchas industrias y consideramos que la construcción va a tardar un poco, pero también va a recuperarse esto y que se tiene mucha confianza en este mercado que generó muchísimos problemas que te va a detallar Tomás en toda la zona de Canteras Quilpo. Sí, lo de Acebal te dio tristeza, no sabes lo que pasa en Canteras Quilpo. Un pueblo fue destruido, es decir, la empresa cerró y fue destruido un pueblo. Había escuelas, había iglesias, había clubes, había viviendas. Fíjate. Pero estamos en Canteras Quilpo, así se llama esta localidad que está muy cerquita de Cruz del Eje, más o menos a 40 kilómetros, a 100 y pico de la ciudad de Córdoba. Estamos en el departamento Cruz del Eje, uno de los departamentos más pobres de la provincia de Córdoba. El fundador, Manuel Hidalgo, dona terrenos para los obreros, para que construyeran casas. Todo eso se hizo y ahora se está volteando, se está derrumbando de alguna manera. Sí, todo esto es predio privado. Todas las casas están en predio privado. Un grupo de la empresa, en la madrugada, llegan por la
la guardia, retiran todas las tarjetas de los obreros y nos enteramos el día domingo Que cerraban, digamos. que cerraban, sí, que cerraban, sí. Parece de ciencia ficción. Lo que está viendo un pueblo en realidad devastado por la propia empresa. ¿A dónde va esta gente? Son más de 160 familias. ¿Dónde deberían ir estas personas que ahora ya no tienen su vivienda? Este pueblo existe gracias a esa cantera. Pertenecía a Amalia de Fortabat. Eso fue vendido a capitales mexicanos. La cuarta empresa del mundo de cal empezó a explotar esta cantera y ahora nuevamente ha cerrado igual que en el año 2001. Los empleados que vivían en estas casas que ven atrás, además de haberse despedidos, lo que vemos es que la propia empresa se ha encargado de destruir sus propias viviendas. El pueblo se vuelve un desierto. El pueblo no existe más. Y el cielo, la cruz del sur. ¿Cuántos hijos tenemos? Tengo 3. ¿Y van a la escuela acá? Sí, ellos como niños vienen y me dicen, mi papá no tiene trabajo, o no tenemos casa, o no tenemos a dónde ir, o no tenemos a dónde ir. Se hace difícil. Desaparece un pueblo, digamos, ¿no? Y desaparece un pueblo, sí. De gente mejor que yo. Si puedo ver las horas. Ellos lo que realizaban era el derrumbe de las cosas importantes de que teníamos, que habíamos logrado los quilpeños. Por ejemplo, la capilla, el Club Atlético Quilpo. Nos encontramos en la cancha de fútbol. Fíjate lo que hizo la empresa. La empresa destruyó hasta los arcos. La única lugar de recreación que tenía el pueblo, se lo han destruido. Bueno, esto es la nueva capilla que han hecho los vecinos después que derrumbaron la capilla que tenían ellos. Fue un hecho doloroso, las cosas santas, los objetos fueron trasladados en un camión que recolecta la basura. Bueno, esta es la capilla que han improvisado ahora porque claramente le han sacado la suya. La iglesia que teníamos de hace muchos años, de que se hizo Quilpo, la voltearon. ¿Qué intentan hacer con esto, señor? Y sacarnos de acá, de Quilpo, digamos. Digamos, yo soy nacida y criada acá. Mi papá trabajó acá, mi marido trabajó acá, mi hijo trabajó acá. Nosotros no tenemos a dónde ir. Acá dan misa. Es muy triste ver esta situación. Teníamos correo, estaban las oficinas, una escuela secundaria, una escuela primaria, un jardín, la capilla San Antonio de Padua. ¿Todo eso dentro del predio de la cantera? Sí. Fui directora de la escuela Juana Manso, escuela primaria, durante casi 10 años. ¿Cuántos pibes venían en la escuela? ¿A tu escuela? 30 chicos. 30 chicos. Más los chicos de jardín, más los chicos de secundaria. Todos tus alumnos quedan en la calle literalmente. Totalmente. Sin vivienda, sin trabajo sus padres. Exacto. Es desesperante, es angustiante. Te vos venís por una ruta pública, terminás en un control policial y te dicen estabas adentro de la empresa. Todo es de la empresa. En este momento, literalmente, están todos en la calle. Están todos en la calle. Argentinos, soy Máximo Ortiva Facho y estoy tan contento de que me hayan dado este lugar porque algunas veces tenemos que opinar nosotros. Si no les gusta este gobierno, armen su propio ejército y luchemos por la represión. Porque no puede ser, acá se dice cualquier cosa. Estaba mirando me dio una tristeza, la verdad me dio una tristeza increíble. Estoy a punto de llorar, pero me quiebro y les digo... En esos lugares se pueden hacer tantas cosas, lo hemos explicado tantas veces. Imagínese una fábrica que cierra, es una oportunidad, puede ser una fábrica de cerveza artesanal, toda esa gente puede ser piloto de dron. No, ahí van a levantar la iglesia, porque se obstinan. Por eso, argentinos, hay que reconvertir, hay que ir al cambio, hay que pensar una Argentina distinta, fundamentalmente pujante, nada más. Gracias, Máximo Ortiva Facho. Así se piensa. Y por eso se llega a los problemas, por ejemplo, como lo que veíamos recién. Triste, terrible, tremendo. Hay que conocer ese lugar, ¿eh? Hay que conocer un lugar en donde pertenece la empresa, le destruye la vivienda a la gente y la gente queda en la calle. Pero nos vamos al SENASA. El SENASA es una de las reparticiones del Estado que tenía el control o tiene el control de la seguridad alimentaria en todo el país. El SENASA ha sido apartado del control de los buques extranjeros, ¿se entiende? Ahora, las propias empresas que traen mercadería desde afuera pueden traer plagas, pueden traer droga, pueden traer lo que quieran, porque el SENASA no controla más.
Cambian totalmente los controles en el SENASA y lo que vas a ver en el informe es el detalle de lo que te cuenta Tomás. Las multinacionales comienzan a tener un rol muy importante, queda el Estado fuera de esto y pasan a ser controlados prácticamente, en algunos casos, por privados que son ellos mismos. No, prácticamente no, Miguel, es literalmente el privado se hace cargo de su propio control, porque ¿saben qué? El SENASA cobraba, la República Argentina cobraba tributos por eso, Miguel, y además cuando llegaba el buque, lo que hacía un tipo de SENASA es inspeccionar qué pasaba. Si había una plaga, se tenía que rápidamente acabar con esa plaga. Mientras tanto, el buque seguía amarrado. Y ese amarre le costaba $50.000. No querían pagar más los $50.000. Entonces el gobierno nacional retiró el SENASA. ¿Se entiende? Vamos a ver. ¿Quién es el encargado de controlar los puertos, lo que sale, lo que entra? ¿Quién revisa esa mercadería? Hay dos tipos de supervisión. Uno es el SENASA y la otra es la aduana. El primer momento del SENASA que es interesante analizar es la resolución número 37 del 31 de enero de este año 2017. Allí lo que se decide, de acuerdo a una promesa que le había hecho el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, a los empresarios exportadores de la Argentina, es sacar los controles del SENASA para que las multinacionales que manejan hoy los puertos de toda la Argentina hicieran lo que quisieran sin rendir cuentas a nadie. ¿Cuántos puertos tiene Santa Fe? 24. ¿En manos de quiénes están? Los puertos, la mayoría son privados, que son de las cerealeras fundamentalmente. ¿Cómo es que las multinacionales hoy, estas exportadoras extranjeras, manejan los puertos? ¿Cómo los manejan? ¿Por qué? Porque al correrse el Estado a través del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, el SENASA, al correrse ya no hay participación, ya no hay control de parte del Estado. Es decir, la gente de SENASA antes llegaba a las bodegas de los barcos, revisaba y decía si estaban aptas para recibir el grano, y ahora ni siquiera eso hacen. Claro, porque controlaba y veía qué había dentro cuando salía y qué había dentro cuando entraba. Eso hoy ya está absolutamente desarticulado. En total, lo que inspecciona el SENASA en el complejo aceitero sojero es 19.000 y pico de millones de dólares. Uno podría llegar a caer en el lugar común de definir Estado ausente. No, mentira. El Estado siempre está presente. Claro. El tema es cómo. Y acá está presente de forma corrupta. Está subordinado a los intereses de las multinacionales. SENASA se tiene que retirar. Ya no controla más. Ya no controla más. Y el que pasa a controlar es directamente las empresas privadas. Al correrse el SENASA de los controles de los puertos, las exportadoras empiezan a ahorrarse por año 1.200 millones de pesos. El SENASA controla las bodegas. O sea, llega un barco a cargar, si hay determinado insecto, digamos, o algún otro tipo de contaminación, le dicen, señores, ustedes primero tienen que fumigar todo este barco, eso tarda un día, que pierde entre 20.000 y $50.000 un barco de ultramar. Entonces, es odiado el SENASA, ¿no es cierto? El problema serio es la magnitud del dinero que estamos hablando. Solamente de aceite de soja, nosotros exportamos 9.000 millones de dólares al año. Carlos, es muy importante lo que dijiste recién también respecto a las barcazas. Hay muchas barcazas que entran de Paraguay y de Brasil. ¿Qué es lo que importamos nosotros de Paraguay? Básicamente que no es principalmente soja, que es droga, que sabemos que traemos marihuana. Bueno, esas barcazas que llegan de Paraguay muchas veces no son controladas. ¿Por qué no son controladas? Desde el año 2002 en adelante, los informes internacionales, incluso de las propias Naciones Unidas, está diciendo que hay una ruta de la hidrovía de la marihuana y la cocaína por nueva circulación que tiene esta geografía del narcotráfico. Y esas barcazas negras, como por ejemplo lo dicen las entidades gremiales nucleadas en la CGT San Lorenzo, dicen que por esas barcazas negras llega muchísimo cargamento, tanto de marihuana como cocaína. Ahora pues media 22 ya va a estar la mercadería. Carga la Argentina para marca directo, con barco. ¿Con barco? Sí, él no quiere definir. ¿Y le meten barco? Sí. ¿Para Argentina? Sí. O se va aquí por sur, por Pilar. Nosotros nos enteramos, gracias a Canadá, que por el puerto de Bahía Blanca, ya puesta en funcionamiento esta orden de la número 37, salió una tonelada de cocaína que llegó hace 2 semanas a Canadá. ¿Por qué? Porque sale y entra lo que quieren de los puertos argentinos, porque el problema es que justamente los puertos legalmente constituidos tienen una economía en negro. Vamos a estar hablando de que salen 800.000 millones de pesos del puerto y solamente se blanquean 500.000. Este es el problema. Acá, la exportación argentina
está manejada por un grupo de personas con la complicidad del Estado. ¿Qué hay atrás? Atrás de esto, un gran negocio, que en este caso es de 19.500 millones de pesos. Vos para manejar un país simplemente le tenés que manejar los medios de comunicación, los medios de transporte y los puertos. Aquí te mostramos parte de lo que te decía Tomás y que está en el informe. Esto es Paraná Iron. Ahí llegan las barcazas. Y este es el lugar donde antes había un control del Estado, existía un control de SENASA. Bueno, ahora ya no existe más el control. Las multinacionales no tienen ningún tipo de control de qué es lo que traen y se manejan de esta forma. Desaparece el Estado y queda todo en manos de las multinacionales. Es realmente impresionante, Miguel, eso. El Paraná Iron es un buque que está en el medio de Paraná, llegan las barcazas, como te decía recién Miguel, descargan y el Estado está ausente. ¿Llegarán las barcazas con droga a este lugar? ¿Llegarán esas barcazas con drogas? Bueno, de ahí nos fuimos a Timbúes. Timbúes es un pequeño pueblo también de Santa Fe que tiene puertos. Están las principales exportadoras cerealeras en ese lugar. El intendente dijo, bueno, ya que vienen y amarran en nuestros puertos, ya que vienen todos los buques y amarran en nuestros puertos, lo que vamos a hacer es cobrarle el 1,5% de lo que cargan y descargan en ese lugar. El impuesto o la tasa al amarre. ¿Está claro? Eso se le ocurrió hacer al intendente en un pueblo humilde, muy humilde, para poder tener más recaudación tributaria y poder volcarla hacia la gente. Parecía como lógico, ¿no? Cuando se le ocurre, lo hace por ordenanza, lo llama el gobierno nacional, el ministro Dietrich, y le dice, no podés cobrarle tasa a los grandes exportadores. Y el intendente le dijo, no, ¿cómo que no? ¿Y cómo hago para volcar esos recursos al pueblo? No, no lo podés hacer. ¿Qué deficiencias tenés? Y bueno, tenemos la ruta 11 que está bastante mal. ¿Por qué no hacemos una obra? Bueno, le prometieron 11 kilómetros de ruta. Hicieron 500 metros. Y es que no sabes cuál fue la empresa que eligió el gobierno para hacer esa ruta, por la cual le dijeron al intendente que no tenía que cobrar más tasas a los grandes exportadores extranjeros. Fíjate. Timbúes es un pueblo de Santa Fe. Tiene más de 7.000 habitantes que viven rodeados de la riqueza más importante de nuestro país, la exportación de granos. ¿Qué empresas están trabajando las grandes, las cerealeras grandes? ¿Cuáles son? Costco, que eran de capitales ingleses y ahora aparentemente los capitales son absolutamente chinos. La otra es Dreyfus, son franceses. Y la otra es Renova, que es la mayor aceitera del mundo. También está radicado en Timbúes, Glencore, Vicentín, la Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos. Es decir, Timbúes es el puerto clave en el reparto de granos a nivel mundial. Bueno, en una reunión de comisiones se habló de cobrarle un canon a las barcazas. Pero hay que cobrar el 1,5%. 1,5% del total de la carga. O sea, ese artículo se puso en la tributaria de la comuna. Después luego se derogó. Bueno, y a partir de los primeros meses del 2016 empezamos en una negociación que no era de nuestro agrado, pero tuvimos que aceptar. El gobierno del presidente Macri nos pidieron que deroguemos el artículo 78 de la ordenanza tributaria 2016, la que contemplaba el cobro de un derecho de amarre a todas las barcazas. Esto es lo que le pidió el gobierno nacional, que no cobraran impuestos a estos tipos, ¿no? Que dejan las barcazas al frente, que descargan, cargan. Estos son los tipos que no pagan impuestos gracias al presidente Mauricio Macri, el Guillermo Dietrich, que lo aprietan al intendente para que no les cobre impuestos y que no se vuelque estos recursos en la gente. El intendente se tiene que sentir solo, porque si está solo decimos, a ver, ¿qué hago? ¿Le cobro el impuesto al árbol? Nosotros vamos a resignar algunos recursos y los resignamos. ¿Qué hago? ¿Le cobro el impuesto al árbol? A cambio de eso, le dieron supuestamente 2 kilómetros de ruta. Escuchaste bien, 2 kilómetros de ruta. La Ruta 11 es una obra que arrancó ya hace aproximadamente 1 año y medio. De lo que se construyó hace 1 año y medio, ¿es esto que estamos viendo acá? Sí, son aproximadamente 500 metros más o menos. Nos comprometimos que esta obra iba a empezar. Estuve con el intendente en Buenos Aires. Para no cobrar los tributos a las barcazas, es decir, a los grandes cerealeros, exportadores, productores, le cambiaban por la repavimentación de la Ruta 11. ¿Querés saber quién lo hace esto? Mira. Esta es una de las máquinas de lo que están laburando. Fíjate arriba. IEXA, Ingeniería y Construcción. Y la otra empresa controlada por el grupo IEXA, 5 Vial. O sea, ¿quién lo hace? Pregúntate, ¿quién lo hace? Y es notable, IEXA es de Calcaterra. Sí, claro, Macri. Exacto.
Vamos a mostrar cómo reflejaron los medios de comunicación esta obra. Fíjate, esto es el domingo 22 de mayo de 2016. Dicen, el lunes comienza la reconstrucción de la Ruta Nacional 11 en Timbúes. Los trabajos van a estar a cargo de la concesionaria, empiezan a mostrar y dice, con un costo cercano a los 70.000 millones de pesos. 70 millones. Mira, acá es julio ya de 2016 y dicen, comenzó la obra de reconstrucción de la Ruta 11 en el casco urbano de Timbúes. Las máquinas de Cincovial comenzarán a perforar el pavimento. Para Amaro González, en 6 meses, dice, los Timbúes y la región para transitar una traza nacional reconstruida. El secretario de Seguridad Ciudadana en la comuna de Timbúes, Alfredo Olivera, se refirió a la obra y dijo que era una noticia muy grata y que esto era consecuencia de parte del trabajo obsesivo de la gestión que encabeza González. Dice que ejecuta esta obra, que pueden decir que es la primer obra pública que se inicia bajo la gestión del presidente Mauricio Macri. Te mencionaban ahí a Cincovial, pero ¿sabés qué parte no salía, no estaba ni subtitulada ni entre paréntesis? El que Cincovial es Angelo Calcaterra, o sea que es la familia de Macri la que estaba detrás de esta obra pública. Bueno, y ahora nos fuimos a Nonogasta, en La Rioja. Cuando se le da mucho a las multinacionales, es parte todo de lo mismo. Es un problema cuando se gobierna solamente para un determinado sector. En algún momento se habló de pobreza cero. Pobreza cero también quiere decir que los pobres tienen que tener derecho a la salud. ¿Qué pasó en Nonogasta? Una multinacional, antes era una empresa de Yoma, ahora los brasileros vinieron a ese lugar para poner una curtiembre. Esa curtiembre contamina de una manera alevosa. Una curtiembre así no podría estar en ninguna otra parte del mundo que no sea en la República Argentina, con la connivencia de los políticos actuales y los de antes. Lo que están haciendo es matar a la gente. Los altísimos niveles de cáncer que hay en Nonogasta son alarmantes. Lo dice la delegada de salud de la Nación en ese lugar. La delegada de salud de la Nación está diciendo que en ese lugar hay gente que muere por cáncer y que hay una altísima cantidad de gente que padece cualquier tipo de enfermedades vinculadas justamente a la actividad de la curtiembre. Es muy triste, es muy alevoso lo que está pasando en Nonogasta. Es muy alevoso que la gente no pueda expresarse porque los medios de comunicación ya no evitan nombrar a IEXA, sino en este caso particular evitan mostrar cómo se está matando a la gente. Y el problema más grave es que en el medio hay niños. Porque que un adulto decida vivir en Nonogasta, vaya y pase. Pero que un niño nazca en un lugar altísimamente contaminado donde respiran cromo todo el día, es muy grave. Que el Estado no garantice, aunque sea un mínimo, así, un chiquito, un mínimo de salud a los argentinos. Fíjate lo que pasa. Las autoridades provinciales nunca tomaron medidas en la situación y la contaminación sigue como el primer día. Lo más importante aquí es el azufre y el cromo. El cromo, que es muy destructivo para la salud, no tiene ni color, ni olor, ni sabor, no lo podés percibir. Está en el aire, está en el agua, está en el suelo, contamina los cultivos, provocando malformaciones. Y aquí han nacido muchos chicos con 2 cabezas, sin cerebro, han nacido bebés con cáncer intestinal, o sea, ya vienen mal formados o con cáncer antes de nacer. Yo he quedado embarazada. Cuando él nació ya con ese problema de deformidad. Nació con problema del anito y no solo con el problemita del anito, sino que tiene problemas del riñón y de la columna. El anito es un ano imperforado. Tiene la colita cerrada. Tengo un nene de 11 años que nació con agenesia de la mano izquierda. Después que nació el bebé comenzó a convulsionar. Porque no tan solo hay cáncer, sino hay malformaciones, manos imperforados, polidactilias, labios leporinos. Yo tengo mi hija que ella tiene un problema de discapacidad. Del médico de La Rioja también ellos me dijeron que era por el problema acá en Nonogasta, que ya había tenido varios casos. Me afecta los huesos, los intestinos, respiratorios. Son años duros que uno tiene que pasar, más en estos pueblitos que no hay nada. El olor que percibimos en la zona es porque se usan combinados de distintos metales y materiales formando sales para poder procesar el cuero. La liberación de todas esas sustancias es el olor
olor penetrante que sentimos. En esa nube está concentrado todo el contaminante. Cómo ingresa al organismo en la mayor proporción vías respiratorias. Es increíble. En el hospital las cerraduras, o sea, están todas corroídas por el cromo. Y los aires acondicionados cada 4 o 6 meses hay que cambiarlos. Es increíble. La señora tiene un cuadro de libro de efectos de la contaminación sobre el cuerpo. Los médicos me dijeron que yo me tengo que ir a Nonogasta. Murieron muchas personas con cáncer, Y en el Garrahan ya me dijeron que ya fueron varios niñitos con el mismo problema, de acá de Nonogasta. Perdí un embarazo gemelar. Estuve luchando para que vaya a la escuela y no lo hacen por el tema del pañal, porque lo tienen que cambiar, lo tienen que higienizar y ellos no se hacen responsables. Y también creo que le van a sacar el riñón. Que mucha gente tiene miedo de hablar porque la mayoría trabajan en la curtiembre. La curtiembre es el trabajo central de acá de Nonogasta y si se lo despiden no hay otra cosa para hacer. Me siento mal. Psicológicamente te mato. Como mamá uno sufre. Él le esconde muchas veces la manito porque le da cosas. Los mismos animales, la misma fruta, está todo contaminado, con la verdura, todo lo que nosotros consumimos está todo contaminado. Bueno, yo soy la delegada sanitaria federal de salud. Lo que yo hice es llevar o elevar ese informe al Ministerio de Salud de la Nación. Me indica que le pida informes a la Secretaría de Ambiente. Bueno, ya llevo casi 2 meses esperando los informes, nunca me lo entregaron y no creo que me lo vayan a entregar. Pocos medios de comunicación informan lo que pasa. Tuve un bebé, él nació con otro dedito, acá en la manito. Tenía un hijo que con un paseo le agarró cáncer, como 10 casos en el barrio, que no es normal. Tiene una malformación de la mano, con un piecito, forma como un piecito, tiene su manita. Y me dijeron que fue la contaminación, Mi hermana tiene un tumbo acá en la espalda. La gordita de ella no se puede bañar porque le salen ampollas en la piel. Mi marido tiene cromo en la sangre. Mi cuñado que tiene el tumor en el cerebro. Los 3 integrantes de mi familia justamente trabajaron ahí, están enfermos. Me salió un tumor. Mis 2 hijos nacieron con falta de madurez en el intestino. La mayoría de la gente está enferma acá. Y bueno, y encima me toca salirme un tumor a la próstata. Inclusive las leucemias son muy frecuentes. Los políticos se hacen los boludos. Mucha gente está resignada, cree que no puede hacer nada ante semejante poder y se calla. Inclusive hubieron familias completas con cáncer. Pero una consulta, pero el nivel de contaminación que genera el cromo, acá estamos viendo que es cromo, ¿no? Eso yo no lo voy a discutir con usted. Pida una entrevista con la empresa y si le concedemos una entrevista, veremos el tema. Hay todo un pueblo que está sufriendo las consecuencias de esto. Eso es lo que usted dice. ¿Cuál es el fundamento científico para decir que es atribuible a eso? Una pregunta, ¿qué es el olor que hay? El olor es de la materia compuesta que está acá, eso se nota en el momento. Aquí estoy, para explicar, porque algunos nos dicen que somos insensibles. ¿Insensibles, digo yo? ¿Cómo no vamos a entender la pobreza nosotros? Fíjese usted en mi casa, son todos pobres. La institutriz es pobre, los que llevan los chicos al colegio, los choferes son pobres, las empleadas son pobres, vivo rodeado de pobreza. ¿Por qué nos dicen insensibles? Eso es muy feo. En el partido al medio estamos pensando en cómo cambiar la Argentina y a veces hay que hacer sacrificios. ¿Y qué quieren? ¿Que los sacrificios los hagamos los ricos, digo yo? Ahora viene lo mejor del programa, lo mejor de este programa. Vamos a la tanda comercial, por fin, por fin.